cómo empezó su carrera? Pues yo tuve la suerte de tener un padre que era periodista y entonces desde muy pequeño tenía una afición tremenda a todo lo que tenía que ver con el periodismo y ahí creo que empezó mi vocación. Me empeñé desde muy pequeño en ser periodista, cuando otros niños querían ser bomberos o ingenieros y acabé siendo lo que quería, periodista. ¿Y hasta qué punto le influyó? ¿Por qué no me sujeta a alguien el alimentador, por favor? Haciendo un inciso. Porque si no, como que es un poco difícil. Venga. ¿Y hasta qué punto le influyó la carrera de su padre en todo, vamos, de todos? Hombre, a mí me ha influido mucho mi padre porque fue un gran periodista, fue un hombre muy recto, muy cabal, que tenía muy claras las cosas y el servicio que se hacía con el periodismo, el interés social que tenía, y yo le tengo como ejemplo de vida y como ejemplo profesional. ¿Hay mucha improvisación durante las 6 horas que dura su programa? Mucha. Ten en cuenta que 6 horas en un programa de actualidad, si lo llevas escrito en un guión del día anterior o de la madrugada, luego no tiene nada que ver con lo que está pasando. ¿Cómo vamos? Vosotros hoy habéis visto que mientras estás en el programa ocurre un accidente y hay 6 niños muertos o 6 víctimas en un accidente de tráfico. ¿Eso cómo lo vas a tener preparado? No lo sabes. El programa está abierto siempre por encima de todo a la actualidad, que es fundamental. Un momento, Mónica, no te muevas tanto. Es que si no el plan... Bastante gente mala, usted lo fue. ¿Y entre los periodistas? Entre los periodistas hay algunos que no fueron deportistas y hay bastante mala gente y gente corrupta y gente que está en el periodismo por intereses, al servicio de las empresas, al servicio de los partidos, pero como ocurre en otras profesiones, no somos distintos ni de los políticos, ni de los bomberos, ni de los abogados, ni de nada. Es una profesión donde hay gente buena, mala y regular. ¿Cómo cree que debe ser un buen periodista? Un periodista, para que sea bueno, lo principal que dé muchas noticias y a partir de ahí todo lo que quieras. ¿Y cumple ese criterio Iñaki Gabilondo o Luis del Olmo? Iñaki Gabilondo o Luis del Olmo son personas que tienen oficio, o sea, que conocen el oficio. Saben cómo se hace un programa, cómo se estructura, etcétera, etcétera. De ahí a que sean buenos periodistas, cada uno que lo considere como quiere. Eso está en la libertad de opinión. Para mí, más que periodistas, son locutores. ¿Y a un periodista se le mide por el sueldo? El periodista se le debe medir por la cantidad de noticias que da. Hay fenomenales periodistas que están dando todos los días noticias, investigando exclusivas y que la gente ni siquiera los conoce. El sueldo no tiene nada que ver. En televisión hay unos sueldos impresionantes de cientos de miles de millones de pesetas, pero es porque es gente que capta publicidad o que tiene muy buenas facultades para el show o el espectáculo, y eso pues es una faceta, llamemos, del periodismo entre comillas, que no tiene que ver con otros periodistas que están a pie de calle, que son extraordinarios periodistas, que dan alimento para esos periodistas que luego hacen espectáculo o show o que son el gancho publicitario y ganan 50.000 veces menos que ellos. No tiene nada que ver. Y hablando de publicidad, ¿cómo se lleva para una persona que se toma tan serio esto? Lo limitado que está el programa a los tiempos, ahora hay que cortar publicidad. Bueno, eso es una parte de la estructura de la prensa. La prensa, cuando la financiación más limpia que tiene la prensa es la publicidad, y de la misma manera que en un periódico se reparten las páginas y los espacios para la publicidad, también lo hacemos en la radio o en la televisión. No hay ningún problema, siempre que no haya una excesiva saturación. Se define luchador, pero hasta qué punto. Hasta el final. Dice, ¿hasta cuándo se puede ser luchador un periodista por defender sus ideas o sus principios? Pues hasta el final. ¿Hasta cuándo se puede luchar por ser periodista y ejercer la profesión con libertad? Hasta el final, hasta el último aliento, hasta el último minuto que puedas estar en el micrófono, sin ningún dramatismo, pero sabiendo que puede haber en un momento, por las presiones de grupos de presión, de grupos económicos, de grupos políticos, que pueden acabar con un periodista, dejarle sin medio, dejarle sin un lugar donde escribir o donde hablar, pues hasta el último minuto luchando. Cuando ya no se pueda más, pues ¿qué se le va a hacer a otra cosa? ¿Le crea tensión eso? Ninguna. Ninguna. ¿Y qué le crea tensión? A mí ahora ya nada. ¿Ahora ya? Ahora ya pues cuando eres más joven, pues hay veces los nervios, los reportajes, el llegar a tiempo a los sitios te crea una cierta tensión. Pero cuando ya van pasando los años, hasta todas esas guerras sucias o soterradas, ni siquiera eso te crea tensión. ¿Y los errores? Tampoco. Los errores lo que te hacen es aprender todos los días para corregirte, pero no te llevan a ninguna tensión. ¿Es consciente de la influencia que sus opiniones tienen sobre su público? Es evidente. Cuando tú sabes que abres un micrófono y que al otro lado del micrófono hay cerca de 3 millones de personas, tienes la conciencia de que eres responsable de las cosas que dices, que haces o las opiniones que das y que van a tener influencia, naturalmente que sí. ¿Y eso también le crea tensión o tampoco? No, porque procuras hacerlo de una manera lo suficientemente ponderada para no crear una tensión añadida. Es decir, cuando estás realizando con tu trabajo con normalidad, un obrero que está haciendo un puente
y está soldando una viga decisiva por el que van a pasar millones de personas, pues lo que hace es pensar en hacer bien su trabajo, no piensa que se le va a caer luego el puente y por tanto no tiene tensión. ¿Ha sido lo de Mónica Lewinsky el peor error de su carrera? Ha sido más que un error, una comparación inadecuada, llamemos así. Y lo que ha sido es utilizada muy hábilmente por unos políticos que quieren acabar con un periodista y la han utilizado hábilmente. Y entonces yo la englobo en ese sentido. En cualquier otro momento esa comparación no hubiera tenido mayor trascendencia. Lo que pasa es que hay veces que tú puedes llamar loco a una persona durante 7 veces y a la octava se pone como un histérico diciendo me han llamado loco y lo saca de quicio y tal. Y entonces pues te obliga a pedir disculpas, lo haces de corazón, pero tampoco hay que darle mayor trascendencia. Y la prueba es que ha durado 3 días la polémica. Usted ha dicho que trabaja y duerme al revés del mundo. Y a raíz de la declaración de 2 de febrero, ¿cree que es el mundo que está al revés ahora? Pues no, porque siempre hay en todas estas declaraciones, manifestaciones y actitudes cosas sobre intenciones de las personas, etcétera. Y al final los periodistas, ¿en qué tenemos que quedarnos? En los hechos. ¿Y los hechos cuáles son? Los hechos, al margen de lo que digan, son cuáles son los hechos, que no hubo conspiración, porque si a mí me dicen que estoy en una conspiración y resulta que nunca he estado en la reunión que describe ese señor, quiere decir que alguien está mintiendo, y yo creo que en aquella descripción Ansón, por exageración o por la razón que sea, mintió, y así se lo he dicho a él. Y al final de todo eso que late, dice que en España hay un problema pendiente de resolver, que son los crímenes de los GAL, y detrás de todo eso hay posiciones de cada uno, intentos de taparlo, intentos de disminuirlo, intentos de sacar a unas personas y dejar a otras, y esos son los hechos a los que tenemos que acudir. Y todo lo demás, como vais viendo, se va quedando en el camino. ¿Cuántas veces han denunciado conspiraciones? Y luego a los 2 días pasan y ya no existe nada. O sea, estábamos conspirando contra todo el Estado y contra las instituciones y luego eso queda en nada, no interviene nadie, ni el fiscal, ni hay una investigación, ni se nos llama al Parlamento. Quiere decir que era una gran mentira. Y lo único que les interesaba era el jaleo para distraer la atención en el comienzo de los juicios de los GAL. ¿Usted cree que hay un felipismo? ¿Cómo lo deja? Un régimen que desde una victoria legítima democrática del Partido Socialista acabó controlando el propio Partido Socialista e intentó controlar a toda la sociedad española. Eso es el felipismo. ¿Cree que llegaremos a una claridad? Si no hay contrapoderes, como la propia prensa, como los jueces, poderes independientes, que contrapesen el poder del político que ejerce el poder ejecutivo, se puede llegar a un andarismo o a lo que sea. Por eso es tan importante la división de poderes y la independencia de los profesionales del periodismo, de la judicatura, del Parlamento, etcétera. ¿Se quería rodeado por un entorno pluralista? ¿Por un entorno? Pluralista. Que si está rodeado de su trabajo por un entorno pluralista. Sí, ideológicamente. Sí, hombre, de todas las ideas. Entre mis colaboradores hay gente de todo color y condición, hay gente del PSOE, gente de Izquierda Unida, gente que no quiere votar y que es anarco, gente del PP, alguno habrá, pocos, pero sí, de todos los colores, pero por encima de todos son periodistas. ¿Y el gobierno siempre, cuando hablamos entre felipismo, se llega al andarismo que da pie al pluralismo? Es que los gobiernos no tienen que dar, los gobiernos por tendencia, la inercia fundamental de ellos es ir al control de todo. Les gustaría a todos los gobiernos controlar la prensa y controlar a los jueces y controlar al poder legislativo y controlar las asociaciones de vecinos y controlar los clubes de fútbol, y lo que tiene que hacer la sociedad es evitar que los gobiernos puedan llegar a controlar todas esas cosas. O sea, los gobiernos tienen una inercia perversa a ejercer todo el poder, y la sociedad lo que tiene que reaccionar ante eso, incluido el periodismo, es, en vez de alinearse con un lado o con otro, estar siempre crítico frente al poder. Mucho cuando están en el gobierno, menos cuando están en la oposición, pero al final todo eso son poderes, y en la lucha de poderes es donde llega el pluralismo y la democracia, evitar que lo controlen. Pero la inercia de los gobiernos es siempre a controlar. ¿Usted piensa que llegaría a estar donde está actualmente? No, porque nunca me lo he planteado. Yo nunca pienso dónde voy a estar mañana. Y no lo pensé tampoco cuando era ni más niño, ni joven, ni nada. Yo lo que hacía era trabajar, vivo el día a día muy intensamente y nada más, no me preocupo. Mañana será otro día. ¿Qué tiene como pensamiento para sus planes? Ninguno. Tengo el pensamiento del programa. No tengo deseos. Yo tengo un sentido muy existencialista de la vida. No sé hasta dónde puede llegar mi vida, no sé hasta dónde pueden llegar mis facultades, mi resistencia, mi pasión, y entonces lo que hago es
cuando salgo, como he salido ahora del programa, pues empezar a preparar el programa de mañana. Y ese es mi objetivo y mi meta. Y luego estar mejorando secciones, pensar en el programa del mes de septiembre, pero no voy muy allá en mis aspiraciones. O sea, no me hago ilusiones de ser alcalde de Cuenca, o no, esas cosas no las pienso, estoy muy en el día a día. Respecto al programa, ¿qué es lo más difícil en la elaboración del programa respecto a esto? No, lo más difícil es que es un programa que empieza muy temprano y que desde temprano tiene que tener ya entrevistas exclusivas y tal para hacer atractivo. Ten en cuenta que este programa lleva 15 años como líder de los informativos en España, en el periodo de 9 a 10 de la mañana, que ahora lleva muy poquito tiempo, de 10 a 12, pero en fin, todo llegará también. Y entonces es el mantener la atención de los oyentes a unas horas en las que la gente va muy deprisa, coge el coche, sale, entra, etcétera. Y esa es la preocupación, ¿no? Cosas de gancho para mantener constantemente la atención. ¿Y cuál es exactamente su participación después de los micrófonos? Toda. Soy el director, Reina, del programa. Exactamente, o sea... Claro, yo tengo que dedicarme a supervisar todo el trabajo que hace toda la gente, decidir lo que me gusta, lo que no me gusta, lo que es bueno, lo que es malo, y cuando hay cosas que no surgen, pues dar ideas para que se hagan y para preparar el programa más intenso y el mejor posible, con los mejores personajes, levantar las entrevistas que estén preparadas si pienso que hay otra mejor, lo que es dirigir un periódico, en este caso un periódico radiofónico. ¿Y ahora actualmente ha pensado en hacer algún programa nocturno o pasarse a otro medio? No, yo he estado muy bien en la radio, soy un enamorado de la radio, le debo todo a la radio y no pienso cambiar de la radio, por ahora. Gracias.